no está. Sí. Sonido, uno, dos. Hola, hola. Digno es el Sí, Cordero Santo. sí, sonido. Santo, santo es Él. Oh, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, digno es Él, Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. En el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno estar aquí en esta noche, ¿verdad que sí, hermano? Qué bueno, qué bendición, qué oportunidad la que Dios nos está regalando en esta noche, en este fin de semana. Amén. Es una tremenda bendición poder estar aquí, toda vez que venimos de un proceso de pandemia. El año 2020 no pudimos tener nuestra convención presencial, pero a Dios gracias, este año se ha podido concretar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, teníamos algunos elementos que estaban retrasando el que pudiésemos tener la convención, pero Dios metió su mano, todo se organizó, gracias a Dios. Y bueno, hermanos, algo un poco forzado, pero lo logramos. Amén. Así que estamos esta noche aquí
en una tremenda bendición y quiero invitarle para que nos gocemos en esta maravillosa fiesta espiritual. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Nesilber Echeverry, nuestro misionero en el país de Bonaire. A él le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Al hermano Julio Castro también, pastor. Al hermano Kevin Santana también, pastor. A nuestros hermanos de alabanza, a todos los hermanos, hermanas, amigos. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios, hermanos. De una cosa estoy seguro, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos están seguros de eso, hermanos? Ni siquiera lo creemos, estamos seguros de eso, amén. Que Dios nos va a bendecir y yo quiero invitarle, vamos a gozarnos esta convención. No se ahorre, hermano, fuerzas, entregue lo mejor y vamos a entregarnos en adoración al alto y sublime Dios. Amén. Usted y yo no sabemos si es la última oportunidad que tenemos, pero aprovechémosla entonces. Amén. Yo quiero invitarle para que oremos a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle a Dios que nos bendiga en esta novena convención. Amén. Bajo el lema conociendo el tiempo. Amén. Conociendo el tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Levante las manos y dígale a Dios cuánto usted le necesita. Aleluya. Dígale: Señor, te necesito. Necesito de ti. Necesito de tu presencia. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Necesito, Dios, que tu gracia me cubra, Señor. Oh Dios, necesito de tu poder, Dios eterno. Necesito, Señor, que tú nos bendiga. Oh, dígaselo a Dios en esta noche, hermano. Que suba un clamor a la presencia de Dios. Que suba en esta noche un clamor a la presencia de Dios. Aleluya. Una súplica, un ruego, una necesidad ya en esta noche de decirle a Dios: Señor, ayúdanos, bendícenos, Dios eterno. Bendícenos, Padre celestial. Oh Padre bendito, Señor, te pedimos que nos bendiga en esta maravillosa fiesta espiritual. Bendice a nuestros hermanos, bendice las visitas, bendice los amigos que están con nosotros, Señor. Que este sea un evento especial donde tu gloria, donde tu presencia y donde tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de este evento. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, en esta noche declaramos abierta la novena convención de la Iglesia del Señor en Aruba, y que Dios nos bendiga en esta fiesta. Aleluya. Oh hermano, denle ese aplauso a Jesús esta noche. Aleluya. Alabe a Dios, alabe a Dios. Gloria al Señor. Vamos a quedar con nuestro hermano Julio Castro. Él nos dirige en este culto para la gloria del Señor. Siga alabando a Dios, hermano. Siga alabando a Dios. Aleluya. Dígale cuán agradecidos estamos con Él. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor es bueno. Yo creo que nosotros hoy podríamos meditar siquiera por un minuto y pensar de que tenemos una oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Muchos de pronto contemplaron, vieron a través de los medios nuestra última convención presencial. Muchos de los que estamos aquí también la disfrutamos, hermano, pero sepa que muchos de los que un día vieron la última convención, de pronto hoy no están. Pero usted y yo, en esta noche tenemos la bendición de tener un encuentro con el Señor. Aleluya.
Yo creo que en agradecimiento a Dios, dele ese aplauso a Él. En agradecimiento a Dios por esta bendición, apláudale a Él. Según ese grado de agradecimiento, apláudale a Él, porque Él está aquí esperando que usted y yo entreguemos lo mejor de sí para Él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala. Qué bendición, ¿verdad? Aleluya. Yo quiero que antes que entremos en las alabanzas, leamos la palabra del Señor, para que luego juntos alabemos al Señor con el corazón. Aleluya. Leamos la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al versículo 8. Estamos iniciando, como decía nuestro hermano William, nuestra novena convención. Y lo estamos haciendo en esta oportunidad bajo este lema, conociendo el tiempo. Qué bueno es que cada uno de nosotros tomemos interés en conocer el tiempo que estamos viviendo. Aleluya. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8, lo leemos de una forma antifonal como es nuestra costumbre y dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Aleluya. Hay coronas, hermanos, hay galardones, hay recompensas. Vale la pena, aleluya, honrar y alabar a este Dios maravilloso. Gracias, Señor. Otra vez estoy aquí para adorarte, Jesucristo. Aleluya. Mi corazón te anhela más, quiero rendirme a tus pies, Señor. Otra vez estoy aquí. Amén, para amén. adorarte. Aleluya, aquí estamos para adorar al Señor. Jesucristo. Gracias, Señor. Mi Aleluya. corazón te anhela más, quiero rendirme a tus pies, Señor. Estoy sintiendo tu espíritu en mí, siento correr la unción aquí. Amén, amén. Me está tocando tu fuego celestial y en tu presencia yo quiero adorar. Jesús, tú estás aquí. Adórale, hermano, adora al Señor, que Él está aquí. Adórale. Siento
Sí, Señor, podemos sentir tu Siento presencia. que me lleno de Aleluya, podemos sentir la ti. unción de tu Santo Espíritu. No quiero Gracias, Dios. parar de adorar, pues me das libertad. Oh, Jesús, tú estás aquí. Siéntalo, hermano, sienta la presencia del Señor. Siento que Él está me aquí, lleno adórele de que Él está aquí. ti. No quiero parar de adorar, pues me das libertad. Aleluya. Gracias. Jesús, tú estás aquí. Siento que me lleno de ti. Sí, Señor, sí, Señor. No quiero parar de adorar, pues Gracias, me Señor, das gracias. libertad. Gracias por tu Que lo diga la presencia. iglesia esta noche. Aleluya. Jesús, tú estás aquí. Siento que me lleno de ti. No quiero parar de adorar, pues me das libertad. Aleluya, nos da libertad. Jesús, tú estás aquí. Señor, Siento que me lleno de ti. No quiero parar de adorar, pues me das libertad. No hay nadie como tú. por eso le adoramos, porque no hay otro como Él. Él es único. Como tú. Él es todopoderoso. No Aleluya. hay nadie como Digno de la tú. adoración y la alabanza. Jesús. Sí, Señor, te adoramos, Señor. No hay nadie, no. No hay nadie como tú. Dígaselo, hermano, dígaselo. Amigo, Hay dile que no hay nadie otro como como Él, tú. porque no lo hay. No hay nadie
oportunidad para exaltarle. No Es la hay oportunidad, amigo. nadie como tú. Reconócelo a Él en esta noche. Adórale, adórale. Nadie como Aleluya, tú, aleluya. Señor. Oh, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. No Aleluya. hay nadie como Santo, santo, tú. santo No hay nadie. Nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, Aleluya. glorifícate. Oh, sí, Señor, glorifícate. Glorifícate en esta noche. Glorifícate en la vida de mis hermanos. Glorifícate en la vida de los amigos. Glorifícate, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Glorifícate. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amigo, hermano, deja que el Señor se glorifique en tu vida en esta noche. Deja que Él se glorifique en tu vida. Aleluya. Bendito el Señor, bendito el Señor. Él es digno de toda la alabanza, hermanos. Él es digno de toda la adoración. Porque por Él vivimos, en Él nos movemos. Por Él respiramos. Por Él estamos aquí en esta noche. Aleluya. Hay muchas razones para adorar a este Dios maravilloso. Este Dios grande y soberano. El único Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de
por su sangre, libres somos, somos libres, somos libres, por su sangre, libres somos, libres somos. Hay libertad en esta noche para alabar. Hay libertad, aleluya. El Señor está aquí. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es una señal de que aquí está el Señor. Tenemos la libertad para alabarle, para glorificarle a Él. Aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Los libres, démosle ese aplauso al Señor. Todos los libres. Bata sus manos, hermano, bata sus manos. Que el Señor escuche esos aplausos suyos. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito su nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, muchas gracias. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Qué gozo se siente, ¿verdad? La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. A veces no quisiéramos parar de cantar, ¿verdad? De alabar, de exaltar la presencia de nuestro Dios. Quisiera, hermano, pedirle que estén cómodos un momento. Vamos en esta hora a escuchar unos especiales para la gloria de nuestro Dios. Amén. Hay especiales. Qué bueno, ¿verdad? Que hay hermanos que se esfuerzan, se preparan para dirigirse a Dios a través de estos cánticos y expresarle lo que sienten allá en su corazón. Yo quisiera invitar a la hermana Sofía y la hermana Natalia. Ellas tienen un himno especial que van a entonar para la gloria del Señor. Pero también quisiera aprovechar a los hermanos de finanzas, los hermanos encargados de colectar la ofrenda en esta noche, que ellos pasen hasta acá adelante para que hagamos una oración antes de que nuestras hermanas entonen el himno. Vamos a orar. Yo quisiera orar por cada uno de los hermanos que vamos a ofrendar. Amén. No vamos a orar por la ofrenda, quiero orar por cada uno de los hermanos que vamos a ofrendar. El profeta dijo un día: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te doy, de eso te damos. Así que hoy nosotros vamos a ofrendar de las bendiciones que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero elevar una oración. Allí sentaditos como están, hermanos, nuestros hermanos de finanzas van a pasar a colectar las ofrendas, pero quisiera que oráremos. Amén. Incline su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Eterno Dios y amantísimo Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, en este momento, mi Dios, invocamos tu nombre poderoso, agradecidos contigo por tu presencia en medio de este culto, Dios mío. Muchas gracias. Yo quiero pedirte, Señor, en favor de cada uno de mis hermanos y amigos que en esta noche van a ofrendar, Dios mío, dando gracias, mi Dios, por cada una de tus bendiciones sobre nosotros, Señor. Bendice a cada amigo, bendice a cada hermano, Señor. Oh, en el nombre de Jesús ruego que nos continúes bendiciendo a todos, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo te lo debemos a ti, Señor, porque todo es tuyo. Amén, amén. Aleluya. Los hermanos pueden proceder a colectar la ofrenda y bueno, nuestras hermanas pueden cantar ese himno especial y bueno, seguidamente está el grupo de alabanzas que también tiene un himno especial. Dios les bendiga, hermanos.
Bienvenidos a nuestra 9ª convención, Conociendo el Tiempo. Yo creo que esto fue muy esperado, esta convención. Estamos muy ansiosos y felices de poder estar aquí. Y durante estos tiempos difíciles, en pandemia, hambruna, guerras, todo lo que está pasando en este mundo, quiero que sepan que con Dios siempre vamos a estar bien y que todo va a estar bien en cualquier momento porque solo lo tenemos a Él. Hay nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creeré que a mi lado estás. Hoy yo sé que en mi vida trabajando estás. Recordaré que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en ese desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Ese camino gris se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, todo va a estar bien. Oh, everything will be alright. Oh, todo va a estar bien.
Dios les bendiga, hermanos. Pues con el comité del grupo de alabanza queríamos cantar un especial en esta convención para glorificar al Rey de Reyes, amén, y al Señor de Señores. Esta es una canción que es muy conocida y, hermanos, si usted desea hoy glorificar al Señor, si usted desea hoy cantarle a Dios, hazlo con su corazón, amén, hermanos. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria,
Si usted quiere decirle, Rey de Gloria, dígale, oh, lléname, Señor. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Una vez más, hermanos, digámosle. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Yo quisiera... ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos con las alabanzas. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Empiece a batir sus manos esta noche. Empiece a meterse en la presencia del Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Fue tu cruz, aleluya, la que nos salvó, La que me salvó, amén, me rescató. Tu momento allí que nos dio. nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Aleluya. Te doy gloria, gloria. Señor. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Otra vez decimos cuán hermoso. Cuán hermoso Que se escuche en la iglesia. eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento allí Nos dio libertad. oh, Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, Gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. De nuevo gloria, gloria.
Aleluya. Bata sus manos esta noche para alabar al Rey de Gloria, aleluya, que merece toda la alabanza y la adoración. Aquí está el poderoso, aquí están. ¿Quiénes están? Redimidos, Aquí están. todos los hijos Aleluya, de estamos para adorar su Jesucristo. nombre. Jesús es Dios. Jesús es Dios y le exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Vamos a adorar al Rey. Adoremos al Rey. Aleluya. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos, hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, Aleluya. y lo exaltamos. Y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Hermanos, esta noche, si usted ha venido con un problema, con una enfermedad, con una atadura, con algo que no lo deja seguir adelante, aquí está el que nos salvó, aquí está el que nos ha redimido, aleluya. De su trono sale victoria, sale unción, se rompen las cadenas, se sanan las enfermedades. Adórele, pídele al Señor esta noche, aleluya. Otra vez vamos a decirle, aquí está. Aquí está el poderoso. Dígalo con aquí fe, está, porque le está los escuchando esta noche. redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí está el poderoso, hermanos. Aquí está el poderoso, aleluya. El que puede cambiar tu historia, tu situación, tu problema, tu necesidad, tu angustia. Él es suficiente, aleluya.
¿Por qué no lo sigue alabando un momento, hermano? ¿Por qué no le da la gloria y le dice, Señor, tú puedes solucionar mi problema, Jesús? Tú puedes sanarme de esta enfermedad. Tú puedes libertarme, Señor, de esta cadena. Oh, ¿por qué no se lo dice al Señor en esta noche? Con toda seguridad, con toda confianza le dice, Jesús, tú tienes la solución, aleluya. Grande es Dios, aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor, aleluya. Oh, hermano, Él es suficiente, Él es poderoso. Él es suficiente, Él es poderoso, aleluya. Él tiene el poder y la autoridad. No hay otro como Él, aleluya, no lo hay. No lo hay, hermano, no lo hay, no lo hay. No hay otro como Él, aleluya, no lo hay, hermano. Oh, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. No hay otro como tú, Señor, no lo hay. Grande en misericordia, grande en bondad, pero grande en poder y autoridad, aleluya. Eres bueno, eres bondadoso, pero eres poderoso en extremo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Te exaltamos, aleluya. Oh, bendito Jesús, aleluya. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios, aleluya. Sentimos la presencia de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios, hermanos, por estas peticiones. Dios las conoce. La petición que usted ha traído, hermano y amigo, tenga la seguridad que Dios la conoce y Él es suficiente, y vamos a colocarlas delante de Dios. Amigo que estás aquí, coloca tu petición delante de Dios. Confía en Él y Él hará. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale, Señor, coloco mi petición delante de ti. Y qué bueno que en esta noche tu principal petición sea la espiritual. Qué bueno que en esta noche, hermano, la principal petición sea decirle a Dios, Señor, te necesito, estoy sediento de ti. Oh Dios eterno, mira estas peticiones que están en mi mano, Señor. Delante de ti las coloco, Señor, en esta hora. Y muchas otras que tiene tu pueblo, tu iglesia, cada persona que está aquí, Señor. Yo te ruego, Dios, conforme a tu misericordia, a tu bondad, a tu gracia, seas tú obrando, seas tú interviniendo, seas tú sanando, seas tú rompiendo cadenas, Señor, de los que están encadenados, oprimidos, con problemas, Señor, con enfermedad. Sánales, Dios. Oh Padre bendito, ayuda a aquellos que tienen necesidades, tú las conoces, Señor. Oh Padre bendito, tú eres poderoso, eres grande, eres suficiente. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, Dios eterno. En esta noche, Dios, yo te ruego, aumenta la fe de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, Dios eterno. Oh, gracias, Señor, gracias. En ti confiamos, Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta noche. Amén. Que Dios use a nuestro hermano Nesilber Echeverry. Él es nuestro misionero en el país de Bonaire. Y vamos a pedir a Dios que Dios nos hable a través de su siervo en esta noche. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice, Señor, háblame en esta noche? Oh Dios eterno, Padre bendito, invocamos tu nombre, Señor. Tu nombre que es grande, que es sublime, que es poderoso, Señor.
Te ruego, Dios, háblanos en esta noche a través de tu siervo. Envía la palabra conforme a la necesidad de todos y cada uno de los presentes, Señor. Necesitamos de ti, Dios. En esta noche necesitamos de ti, Dios eterno. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano Nesilver con nosotros, y que Dios sea bendiciéndonos en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, ya es mucho. Un saludo muy especial para el hermano William, misionero aquí en Aruba, la hermana Mónica, la hermana Sofía, el hermano Juan Esteban, que debe estar a través de Facebook o YouTube, no sé, allá en Israel. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús. A las familias pastorales de Aruba, al hermano Julio, su familia, sus hijos, al pastor Kevin. Buena, gordito, que el Señor lo bendiga, lo ayude a cada momento, a cada instante, a su esposa. Es una tremenda bendición. Al grupo de alabanza les extiendo mi saludo cristiano, y a todos ustedes. Amén. Los amigos son bienvenidos. Los que están a través de las plataformas también les extendemos nuestro saludo en el nombre del Señor Jesús. El hermano decía en la oración que Dios nos hablara. Amén. Entonces ustedes me ayudan ahí. No, yo no empiezo, me tiro la canción. Si notas que aprendí a andar solo, Aleluya. si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al
algo así. No me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, pues háblame. Aleluya, aleluya. Pues háblame. Habrá alguien que adore a Dios en esta noche. Aleluya, aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite en esta noche estar aquí congregados en su palabra, disfrutando de esta convención. Es una tremenda bendición. Sabe, hermano y hermana y amigo que está en esta hora, que el mundo ha sufrido muchos cambios. La sociedad ha sufrido muchos cambios en la actualidad. La tecnología se ha desarrollado de una manera a grandes escalas. La ciencia ha aumentado, grandes descubrimientos se han desarrollado. Vivimos la era o la época de las megaconstrucciones y todo esto revela un futuro próspero. Las edificaciones, al igual que muchos progresos tecnológicos, aseguran de este mundo un lugar de avances tecnológicos. La pandemia nos ha llevado a grandes cambios. Antes veníamos al culto sin tapabocas, sin cantidad de medidas de bioseguridad, nos abrazábamos, nos reíamos, hasta hablábamos cara a cara, cantidad de cosas hacíamos, nos abrazábamos, pero todo eso ha cambiado. Y si notamos algo, hermanos, esta es la visión desde el punto de vista físico y social en el que está inmerso el hombre en la actualidad. Si yo realizara una pregunta en esta hora a todos los que nos encontramos aquí, y si yo le preguntara, ¿cómo ve usted los tiempos? ¿Qué respondería? Alguno me diría, pastor, están bien. Alguien que sea muy positivista diría, está muy bien. Vamos súper bien. Otros dirían, están muy malos. Esos tiempos son un caos. Otros dirían, yo los veo iguales. Pero la Biblia nos advierte de los últimos tiempos. La visión humana es tan corta que solo nos limitamos a ver el progreso material, el progreso tecnológico y el progreso económico.
pero dejamos el más importante y es el espiritual. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice esto. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Día tras día hemos oído y hemos visto y hemos leído también de grandes hombres, de grandes predicadores, pastores, evangelistas, que se han referido al tema, en particular los tiempos. Han hecho grandes disertaciones acerca de los tiempos. Pablo hace referencia a que ya no hay necesidad de hablar del tiempo actual. Y yo en esta noche no voy a ahondar mucho en esa parte de los tiempos, ya que tenemos una temática durante esta convención e iremos ahondando en los tiempos en que vivimos. ¿Sabe por qué en esta noche no quiero meterme mucho en esa temática? Es porque ante nuestros ojos o nosotros mismos nos estamos dando cuenta que son malos. A pesar de que los gobiernos hablen de que todo cambiará, a pesar de que la gente nos diga llegará un momento distinto donde volveremos a muchas cosas, a pesar de que nos vendan la idea de que va a cambiar, déjeme decirle una cosa, que los tiempos no van a cambiar. Porque esto está escrito en la palabra de Dios. Lo que nosotros como iglesia, como creyentes, esperamos es el arrebatamiento de esta preciosa iglesia por parte de nuestro Salvador Jesucristo. Los hombres están pendientes de que las economías se arreglen, que ya no haya que hacerle préstamos a los otros reinos o a los países más grandes para un país poder sostenerse y cada día endeudarse. Eso es lo que buscan los hombres, esperar que la economía se arregle. Otros estamos esperando que los salarios suban, que nos suban el mínimo, que ya pase un poquito más los florines o los dólares. Y estamos pensando cuánto será el aumento. Otros están esperando que el balasting no los apriete en este tiempo, que le rebajen, que les ayuden para pagar. Pero ¿sabe algo, hermano? Que cada día los valores de este mundo van decayendo poco a poco. Los valores cada día se pierden. Tenemos un índice de valores que está por el suelo lastimosamente. Estamos viviendo una era tan tecnológica, estamos viviendo una era tan avanzada en la ciencia, que ya no hay tiempo para conversar los unos con los otros. Inclusive muchas veces en las casas conversamos con nuestros hijos o con nuestra esposa a través del WhatsApp. O le llamamos, mija, ¿usted dónde está? No, estoy en la sala. ¿Y usted? No, yo estoy en el cuarto. Poco diálogo, nos escribimos, nos mandamos mensajes y aún estamos están acostados y se están mandando mensajes. Es el avance de la tecnología, la época del WhatsApp. Y ya les van cambiando los nombres, la época de todo esto. Y no estoy diciendo que esto sea malo. Espero que me entiendan. Pero veo personas que a veces se dedican más a estar pegados y aún en compartir en la mesa. Se sientan 4 o 5 y cada uno con su celular y dicen que están comiendo, que están compartiendo. Ese es el avance de la ciencia.
Los tiempos han cambiado, es verdad. Pero además los tiempos y los cambios nos están enseñando y nos están mostrando que muy pronto vendrá el Señor. ¿No me escucharon? Muy pronto vendrá el Señor. ¿Alguien lo cree, hermano, en esta noche? ¿Alguien lo cree en esta noche? Maranata, hermano. No hay necesidad que yo le diga en esta noche cómo ve usted los tiempos. Porque si usted responde que están malos, yo le contestaría, entonces, ¿qué está usted haciendo? Si los tiempos son malos, ¿qué está usted haciendo para que mucha gente llegue al conocimiento de la verdad? ¿Qué está usted haciendo para que muchos se conviertan al Evangelio y confiesen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Nosotros como iglesia, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Pregúntese, amado hermano, usted como miembro de esta congregación, ¿en qué está ocupando el tiempo? Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Al decir los días son malos, Pablo lanza un sentido de urgencia, debido a lo sutil que es lo malo. La palabra de Dios en esta noche nos está diciendo que es hora de que nos levantemos de ese sueño en que muchos estamos, que nos levantemos de esa pereza espiritual que muchos estamos. En esta época de pandemia, muchos se enfriaron, otros se fueron a seguir en el mundo, otros no se han podido levantar. Pero en esta noche el Señor nos está invitando a que nos levantemos del sueño dogmático en que muchos estamos viviendo. Que nos pongamos en pie. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. La palabra de Dios nos está invitando a que veamos las señales. Los tiempos lanzan o nos muestran o nos hacen un llamado de atención para que nos preparemos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Habrá alguien que lo esté esperando en esta noche. Habrá alguien que lo esté esperando en esta noche. Habrá alguien que quiera adorar al Rey en esta noche. Habrá alguien que haya traído una adoración para el Rey en esta noche. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que los psicólogos, con el respeto de los psicólogos, de la hermana de mi esposa que es psicóloga y si me está viendo, que no se me vaya a calentar, ni de la hermana Mónica, ni de los psicólogos que estén aquí, con todo el respeto que se merecen, son una ayuda tremenda en todos los aspectos. Dicen que en todos los momentos de nuestra vida debemos tener por lo menos una persona que se preocupe por nosotros, que nos amen. Tenemos, dicen ellos, que tenemos necesidad de compartir nuestros sentimientos con alguien. Y que cuando nosotros nos sentimos amados y compartimos con alguien, esto nos evitará la depresión, nos evitará la tristeza, nos evitará el abatimiento, incluso hasta el suicidio. Si nadie se preocupa por nosotros, y si nadie nos ama, se cae en el vacío de la soledad y se cae en un pozo de desánimo
Y al final surge la pregunta, ¿qué valor tiene la vida cuando el pasado no tiene significado? El presente no tiene alegría y el futuro no tiene esperanza. La vida es un paso en la cual nos acerca, si buscamos a Dios, a la vida eterna. Amados, no estamos aquí por mera sospecha. No estamos aquí porque queramos estar. Estamos aquí porque existe un plan grandioso para cada uno de nosotros. No fuimos olvidados por Dios. Dios nos tiene presente y dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior que los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Usted es importante para Dios, y aunque los hombres o las mujeres no nos amen, hay un ser todopoderoso que está pendiente de nosotros las 24 horas del día, a todo momento, y con amor eterno nos ha amado. Por tanto, ha prolongado su misericordia para nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por favor, denle ese aplauso fuerte al Rey. Adóralo, 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 que Él está aquí. Aleluya, aleluya. Aleluya. Amados, alguien mayor se preocupa por nosotros y nos ama profundamente. Quizás usted no puede conocerlo personalmente, pero Él te ama con amor eterno. Desde que tú naciste, Él te ama. Conoce toda tu vida. Sabe todos tus problemas. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio. Él es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes no éramos nada, ahora somos real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy estamos aquí, es por la mera misericordia de Dios. Habrá un agradecido que lo adore en esta noche. Nos ama tanto que dejó su trono, se hizo semejante a nosotros para salvarnos, para pagar el precio. Merecíamos morir, pero Él pagó el precio y nos ha dado vida y vida eterna. Murió en la cruz, lo sepultaron, pero no quedó en el sepulcro. Al tercer día resucitó y permanece para siempre y está aquí. Por eso esta iglesia no adora a un Dios muerto, adora a un Dios vivo, que lo sentimos en el poder de su Espíritu Santo, que lo adoramos y que lo estamos esperando. He dicho, lo estamos esperando. ¿Cuánto lo estamos esperando? ¿Cuántos estamos esperando al Rey? Aleluya. Él se está moviendo en esta noche. Él se está paseando por este templo. Se está paseando por cada una de las sillas. Él está obrando en la vida de alguien en esta noche. Adóralo, 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 hermano, adóralo. Habla en lenguas, habla en lenguas.
privilegio, qué privilegio es estar en esta noche, en esta convención post pandemia. Es estar en esta noche a pesar de las prohibiciones, a pesar de que el mundo diga no se puede, pero hay uno que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y el que venciere yo le daré la corona de vida. Habrá alguien que quiera heredar esa corona de vida en esta noche. Habrá alguien que quiera adorar a Dios. Oh, santo. Sabahanda kaita vivahaya. Sabahanda ita vivahaya. Sarabahanda kaita vivahaya. Dele libertad al Espíritu Santo. Dele libertad, hermano. En Aruba hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo que está esperando al Señor Jesús. Y si hoy decimos a alguien, hermano, Maranata, ese hermano se pone en pie y dice: amén, y lo estoy esperando. Aleluya. Usabahanda ita vivahaya. Sababahaya kaita vivahaya. Isarabahanda ita vivahaya. Isarabahaya kaita vivahaya. Usababahanda ita vivahaya. La ita kijani. Usababahaya. Adora. Antes de subir al cielo, nuestro Señor dejó la promesa. Y el evangelista en Mateo capítulo 28, versículo 20, nos recuerda esa promesa de nuestro Señor. He aquí yo estoy con vosotros. Unos días, no, todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, en Aruba y donde nos estén viendo a través de las redes sociales, no estamos solos. Hoy está con nosotros el poderoso gigante en su espíritu, aquí con nosotros. Está presente en esta reunión, en este lugar, está presente en este culto, y lo estamos sintiendo, lo estamos adorando, y hoy estamos aquí por obra de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Él conoce nuestras angustias, conoce nuestras dificultades. Amado, conoce tus sufrimientos. También conoce tus tristezas y decepciones. Por eso nos da una de las más bellas promesas de la Biblia.
y nos dice cariñosamente, y hoy Dios te habla a ti, amado hermano, te susurra al oído y te dice cariñosamente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares, muchas habitaciones hay. Aleluya, aleluya. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, dice el Señor. Voy a prepararles un lugar. Nos está preparando un lugar. Y después de que nos prepare ese lugar, dice, y vendré otra vez. Aleluya. Santo y sublime es nuestro Dios. Y ha de venir para llevarnos con Él. Porque donde Él esté, también estará esta iglesia y estaremos en el lugar celestial adorándolo por la eternidad, glorificándolo, exaltándolo y diciéndole: Santo, 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 Santo Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Por eso creemos algo, que el que no sirve para adorar aquí en la tierra al Rey, no sirve para entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos lo estaremos adorando. Lo estaremos adorando por toda la eternidad. Lo estaremos exaltando, lo estaremos glorificando y diciéndole: Santo. No sé si a usted te da alegría eso. No sé si te da alegría en esta noche. No sé si sientes adorar a Dios. Hermano, qué promesa tan grande. ¡Qué esperanza tan maravillosa! ¡Qué consuelo para este mundo en crisis! Él vendrá y habitaremos con Él por la eternidad. Aunque existan luchas, sufrimientos y dificultades aquí en la tierra, nosotros tenemos una esperanza gloriosa, y es que Él vendrá. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Aleluya, aleluya. Una vez Cristo vino para salvar al hombre. Nació como un humilde niño, vivió, sufrió y padeció entre los hombres. Dio su vida para rescatar o para rescatarnos a los que lo aceptamos. Y volverá a buscar a los creyentes, a los que creen y creerán en Él, y que lo recibieron como su Salvador personal. Por eso, si en esta noche aquí hay un amigo o una amiga, la invitación es que reciba al Señor Jesús como su Salvador. Él vino, dio su vida por usted y por mí, pero vendrá también por aquellos que hayamos recibido su palabra, hayamos sido bautizados en su nombre para heredar la vida eterna. Por eso, amigo, no te quedes, porque Él está próximo a venir y queremos que usted también sea partícipe de esta esperanza gloriosa. La Biblia dice
que su venida será real. Y todo ojo lo verá. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata que en el momento de su ascensión en el Monte de los Olivos, después de dar la bendición a los apóstoles, después de haberlos encomendado, después de haberles dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, Jesús subió a los cielos. Mientras los discípulos estaban atónitos, boquiabiertos, con los ojos fijos en el cielo, dos ángeles se colocaron delante de ellos diciéndoles, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto subir al cielo, él mismo vendrá a vosotros y los tomará. Los ángeles confirmaron con certeza el regreso de nuestro Señor, que Él volverá a tomar a su iglesia. Su venida será de forma tan evidente y pública que todo lo verán. Confirma el libro de los Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Nadie podrá huir de su poderosa presencia. Aleluya. Porque Él mismo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, amados hermanos, lo estamos esperando. Estamos convencidos. Él enviará ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los cielos y la tierra temblarán delante de su santa presencia. Toda la naturaleza será estremecida. Apocalipsis 16, 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En medio de esas agitaciones de la naturaleza, nosotros los hijos de Dios, escuche bien, estaremos llenos de esperanza y de alegría. Estaremos seguros porque sabemos que llegó el día de nuestra liberación y seremos victoriosos en Cristo Jesús. Sabremos que ese es el día que Dios nos llamará y arrebatará a la iglesia. Él volverá por una iglesia santa. ¿No me escucharon? Por una iglesia santa. Por una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia que se ha guardado para Él. Una iglesia que ha guardado su nombre. Una iglesia que ha guardado su doctrina. Una iglesia que sabe adorarlo. Una iglesia que sabe exaltarlo. Una iglesia que a pesar de los cambios que hayan en los tiempos, de los cambios que hayan en el mundo, sabemos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Póngase en pie en esta noche, amado hermano. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Hable con Dios por un momento allí donde estás, amado hermano. Hoy es una oportunidad que Dios nos ha dado para estar en este lugar. Es una oportunidad que Dios nos ha dado para llenarnos de Él. Es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Venid, pongámonos a cuentas, dice el Señor en esta noche. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Y si un amigo en esta noche recibe al Señor, tiene una esperanza gloriosa. Tiene una esperanza gloriosa. Y es que estará juntamente con esta iglesia esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual lo veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Qué le dirías tú al Señor ese día? Si lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías? ¿Cómo contemplarías al Rey? Al Señor de señores, al sabio y único Dios verdadero, al que es, al que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está el Todopoderoso. ¿No me escucharon? Aquí está el Todopoderoso. Aquí está el Todopoderoso. Y está buscando un adorador. Está buscando un adorador que lo adore en espíritu y en verdad. Aunque la visión tardare siempre en ti he de esperar, aunque muchos tengan duda, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaren, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás,
a Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Él viene, ¿verdad? En medio de tantos tiempos difíciles y tantas incertidumbres, nosotros estamos esperando al Señor. Así que, amigos, la invitación está abierta para ti. Entrégale tu vida al Señor. No desaproveches esta oportunidad. Le damos gracias a Dios por su hermosa palabra, ¿verdad? Dios siempre nos habla, hermano. Gracias a Dios por esta palabra que ha sido predicada. Dios está mostrándonos a nosotros el tiempo que vivimos y las oportunidades que Él nos está brindando a todos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Antes de orar, hermanos, para ser despedidos, quería recordarles, mañana continuamos con nuestras fiestas espirituales. A las 4 de la tarde estaremos dándole inicio a nuestro primer culto, mañana sábado, y a las 7 de la noche tendremos el segundo culto. El día domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical en Papiamento, y a las 10:30, escuela dominical en español, y a las 6 de la tarde tendremos nuestra clausura de nuestra convención. Así que invito a cada hermano para que nos demos a la tarea de traer amigos. Parece que no me escucharon los hermanos. Hermanos, traigamos amigos para que tengan un encuentro aquí con el Señor. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo sé que de pronto algunos amigos por alguna razón no han pasado al altar después de esta invitación, pero allá en su silla, en el lugar donde usted está, levante su mano y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Tú conoces lo más íntimo de mí. Aquí estoy delante de tu presencia. Levanten sus manos, hermanos, y oremos. Oremos en favor de todos los amigos para que Dios les ayude y ellos hallen plena libertad para llegar rendidos a la presencia de nuestro Dios. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, poderoso Salvador Jesucristo de la gloria. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú vienes. Te estamos esperando, mi Cristo. Te estamos esperando, Señor. En este momento rogamos en favor de cada uno de nuestros amigos. Ayúdales, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por la cual la has enviado en esta noche. Ayúdales, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a todos, Señor, para que mañana podamos continuar gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.